Mariela García ha tejido una trayectoria artística rica y fascinante que fusiona la exploración profunda de la historia y la cultura ancestral ecuatoriana con una expresión pictórica cargada de vocaciones, de identidad, de memoria. Ella empieza como una artista joven, mujer obviamente, en los 80s, en donde, claro, ser artista ya era un problema, ser mujer artista es el doblemente un problema, ¿no? Esa artista de intersecciones que es capaz de vincular en la línea del tiempo cosas que tienen un abanico temporal tan distantes como es la arqueología y después el arte contemporáneo. El dibujo es la esencia de todo, la esencia de poder fluir en una línea, de poder hacer un boceto. Yo tengo aquí algunos bocetos que son interesantes de mostrar. Porque es la primera forma de liberar una idea, ¿no? Mis bocetos no son para reproducirlos en un óleo. Es perfectamente entendible este proceso artístico en un dibujo, en un boceto, en un óleo, en una acuarela, en una témpera, en un óleo pastel. Yo creo que más que nada puedo hablar de técnicas mixtas, ¿no? Porque yo te puedo decir óleo pastel o crayón y tinta. Sin embargo, hay unas técnicas que usamos el óleo pastel junto con tinta para usar efectos especiales, por ejemplo, ¿no? Normalmente tú comienzas con acrílicos, pero yo termino con óleo, ¿no? Entonces, el óleo para mí me da un empaste, una textura y un brillo mayor de lo que me da el acrílico, por ejemplo. Yo el acrílico lo uso como base, pero no lo uso como acabado, ¿no? Y curiosamente yo comencé mis primeras clases de pintura, composición en Estados Unidos, era con acrílicos. Pero para los acabados, estos que agarré con tábara, realmente cogí el óleo y nunca más lo solté. Yo creo que la obra de Mariela es transversal a su historia, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto, sus comienzos están muy vinculados con esa relación del informalismo, luego después adquieren otro tipo de formatos y que se van desprendiendo. Por ejemplo, el mismo anexo de la figura humana va creando otro tipo de programa estético. Entonces ahí es cuando empieza a modificarse en su forma de hacer, más en su estructura no. Como bien lo decimos, la obra de Mariela está hecha por capas, tal como la arqueología que ella lo trabaja, ¿no? Es decir, es una capa sobre otra, tierras, matices, uno va explorando en sus fondos una serie de figuras, formas, texturas sobre todo, ¿no? Yo creo que es una obra de texturas y texturas tierra. Yo creo que está muy relacionado con su trabajo arqueológico. Bueno, la pintura es una forma de sobrevivirme a mí misma. Es una acción que me ha permitido ser feliz,
porque la verdad es que el momento que uno pinta, por más problemas externos que haya, realmente tú eres feliz en el proceso de pintar. Estás totalmente concentrado en eso, nada más te distrae y luego que terminaste de pintar estás pensando en lo próximo y que algo más le vas a hacer al cuadro. Por eso para mí ha sido muy importante estar con el estudio dentro de mi casa. Una sola vez tenía el estudio afuera de mi casa y realmente era complicado porque a veces estoy en mi casa y de pronto voy y miro el cuadro y le hago alguna cosa, ya en este proceso de veladuras, de algo. Entonces uno a veces se va y se acuesta y de pronto piensa en algo y viene y ve el cuadro. Entonces es un diario muy importante para estar decantándose uno mismo las emociones, ¿no? Y eso no te lo digo porque como que si fuera un pintor bucólico maquiándose, eso lo he hecho en etapas de mucha tensión, de mucho trabajo en la gestión cultural, pero en el instante que vienes y botas todo este poco de óleos y aguarrás o dibujas así como a lo zen, realmente en ese momento tú equilibraste tu sistema, ¿no? Y ayudas también a equilibrar un poco el sistema alrededor tuyo. Bueno, yo nací aquí en Guayaquil, Ecuador, y mi familia, mi padre y mi madre, Patricio García y Jenny Caputi de García, también son oriundos de aquí de Guayaquil, Ecuador. Mis abuelos tienen el uno ascendencia del lado Caputi italiana, del lado de García, pues de Guayaquil y de Manabí. Mi abuela era Alcíbar, García Alcíbar. Entonces, realmente es una mixtura de procedencias que se amalgaman aquí en Guayaquil. ¿Esto en qué sentido es importante? En el sentido de la formación cultural, de los valores de una familia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tuve una circunstancia privilegiada de tener una familia que apreciaba el arte, donde el arte era bien visto, donde se lo fomentaba, donde te llevaban a ver si venía una compañía extranjera de ballet, te llevaban al teatro, y es que te ponían en las clases de ballet, en las clases de español, en las clases de conservatorio, en la Casa de la Cultura. O sea, todas estas instituciones me fueron siempre muy familiares, ¿no? Durante el crecimiento. Entré a la Universidad Católica a estudiar literatura. Al año de esto me salió una oportunidad de ir a Texas, Estados Unidos, a un colegio que nos daba una ayuda económica importante. Desde su ingreso a Incarnate Word College en San Antonio, Texas, con la intención original de estudiar crítica de arte, hasta su regreso a Guayaquil en 1974, Mariela percibió una serie de experiencias fundamentales. Bajo la guía de Regina Wojcinski y de Billy Riley, comenzó a experimentar con la pintura, ejercitando su capacidad creativa, encontrando un camino, un giro diferente a sus expectativas profesionales. Como era la costumbre de las mujeres en la época, era pues hacer una educación buena y de ahí casarse, ¿no? Entonces, obviamente me casé, yo tenía un enamorado de 5 o 6 años de amores, Eduardo Manrique, con los cuales éramos muy afines, muy amigos, muy bonito el estar juntos. Entonces nos casamos, tuvimos 3 hijas y con él también inicié este caminar por el mundo de la pintura. El mundo de la pintura, pues que estaba bien visto por la familia, pero que en una sociedad patriarcal como que no está bien que te dediques a hacerlo profesionalmente, o sea, que hacías exhibiendo, que hacías haciendo las cosas. Y en ese sentido, sí influyó mucho tener una pareja que estábamos ya los dos rompiendo esquemas, ¿no? De sentir que no pasaba nada, que todo lo contrario, que pasábamos lindo con
con la gente pues, que pensaba en función del arte. Fui a donde Enrique Tábara, en el estudio de él, cada miércoles eran nuestras sesiones a donde Enrique. Fue una cosa muy linda y un trabajo que me marcó muchísimo en la maduración como artista. Como que tuve mayor libertad o madurez, más bien ahí fue ya la etapa de la madurez de los 40 años, en que uno ya tiene su estilo más definido, en que hace lo que cree que debe de hacer sin estar pendiente si el maestro le dio el visto bueno y está bien o está mal. Ya había aprendido a ver el arte, porque como yo recién vine de Estados Unidos, yo pintaba, pero el profesor me decía, ahí nomás, para, después lo embarras, ¿no? Entonces, creo que fue importante en este momento tener a Tábara para decirme hasta ahí llegue, para que él me critique cuadros. A veces me hacía críticas, siempre fueron muy constructivas. Por supuesto, a veces me decía que eran horrorosas y él se iba pues a llorar más que yo. Yo me serviera para seguir pintando y seguir sus indicaciones y realmente encontraba las soluciones por mi misma persistencia, ¿no? Esa era la parte buena. Ya uno dice lo que tiene que decir. Creo que nosotros tenemos que ser lo que somos y que así nos quieran o no nos quieran, no importa. Bueno, pude asistir a muchas bienales de arte representando a mi país. Pude también hacer exposiciones afuera. Y de esa manera como que uno empieza a contrastar ya un poco más nuestro ámbito local contra el ámbito internacional. Su tránsito creativo ha estado signado por profundas búsquedas, influencias y una evolución permanente que la han llevado a explorar texturas, colores y formas en una suerte de indagación constante. Es importante mencionar que trabajó asiduamente en el taller del maestro Enrique Tábara, uno de los más importantes escultores del informalismo en América Latina. Esta experiencia creativa influyó en su forma de tratar la materia, de concebir el espacio pictórico y nutrió su labor en la pintura. Estos aprendizajes se manifiestan en la ruptura del objetivismo y la negación, tanto de la forma como de la emancipación de la realidad contenida en el abstraccionismo informal, transitando por los sorprendentes laberintos matéricos y de la cocina pictórica. Hacia 1977 inicia la exploración de rutinas espirituales que se reflejan en el desplazamiento de la solidez compositiva del estructuralismo hacia fugas cromáticas. Cuando uno hace una prospección arqueológica, y ha sido su campo, hablaba anteriormente de toda la amistad que tiene y la vinculación histórica y profesional con Jorge Marcos, pues en esas prospecciones es por estratos, es esa parte matérica. Y a mí me parece que cuando pinta, aunque sea una experiencia en un plano, también hace esas prospecciones. Es como la cadencia o los tempos que ella maneja cuando pasa de una capa a otra capa, ¿no? Algo que también me llama la atención de ella. Nosotros tenemos una frase en Loja en la que decimos que el futuro es el presente del pasado, expresando un poco ese sentimiento y ese pensamiento de Foucault, y es algo que yo siento cuando me pongo a dialogar, más que a dialogar, a escuchar sus obras de gran formato. Siento que ese pasado, centrado muchas veces formalmente en las figurinas, son como sombras que le hacen experimentar un presente.
debemos anexar que el trabajo de Mariela es un trabajo bifurcado que se emprende en su trayectoria como a partir del ala arqueológica. Y claro, desde ahí yo creo que ensambla elementos de creatividad que luego después emplaza en su obra. Entonces, yo creo que para poder entender a la Mariela artista hay que entender también su lado arqueológico. Y a partir de eso podemos comprender más holísticamente todo su trabajo. La serenidad y la armonía expresadas en ritmos esencialmente cadenciosos, una dinámica simbiótica entre los contrastes de las texturas informalistas y elementos alegóricos y narrativos que evocan tanto simbologías milenarias como precisas resonancias de su fecundo universo interior. Profundice en el análisis de las huellas de las culturas milenarias del Ecuador, fundamentalmente de la cultura valdivia, investigación a la que dedicó parte de su carrera en la arqueología. Los estratos emergieron en la naturaleza y lo telúrico, donde Mariela fusionó los elementos del trópico con la estratificación geomorfológica. Compuso paisajes de capas y sedimentos, evocando la estética ancestral, verdes y ocres en armónico equilibrio cromático, fundidos en experimentaciones de la cocina pictórica con los saberes secretos de la arqueología. Esta técnica de superposición y de planos y texturas vigorosas posibilita que vaya creando constructos compositivos en atmósferas en donde se derivan conceptos esenciales que nos aproximan a la decodificación del espíritu modernista de la pintura. El espíritu simbólico, abstracto, contemplativo del interior humano, por donde comienzan a esbozarse las figurinas y los monstruos oníricos de antaño. Esos ídolos e íconos de Valdivia son recreados por Mariela en una singularidad única e identitaria de su obra. Si nos centramos, por ejemplo, en el último trabajo que les comentaba, que se llama La Bella Figurina, justamente ahí hay que dinamizar conceptualmente, vamos a entender que hace una investigación durante 40 años justamente en la península de Santa Elena, en donde se descubre las figuritas de estas Valdivias, y ella está presente ahí. Entonces tenemos que entender ese estudio morfológico, sistemático, científico, analítico, descriptivo, que está basado en 2 libros que ella produce, ¿no?, sobre estas investigaciones, pero también a la vez y paralelamente va creando, gracias a esos mismos descubrimientos, una bella figurina empoderada, ¿no?, que es la figurina artística, en donde la Valdivia adquiere rasgos cotidianos, en donde le vemos ya en sus obras, ya no en su investigación, que esa es una investigación súper seria, súper rígida y digna de todo ese trabajo arqueológico que tiene. Pero por otro lado, entonces empieza a generar una suerte de metáforas muy bellas acerca de la misma Valdivia en posiciones absolutamente cotidianas, que justamente es esta obra que es la portada del libro, no sé, haciendo cosas que una mujer empoderada podría hacer. Entonces esa reivindicación de la Valdivia, ya no como el eje el eje de la mujer, de la digna, de la embarazada, de esa mujer más bien sumisa, se transforma en su halo creativo en una mujer que está básicamente luchando contra el mundo. Y en ese sentido yo creo que su obra adquiere una tonalidad absolutamente feminista,
pero de ese feminismo duro, ¿no? Ese feminismo de los 60, de ese feminismo totalmente crítico, ácido y totalmente intelectual. Es decir, nada de ese feminismo actual en donde sacarse las camisetas es lo que se logra, sino más bien se crean a partir de conceptos y iconografías y nociología visual una serie de preguntas que están en su obra, y cuando uno empieza a analizarle, a verle, se llena de una serie de empoderamiento ahí es cuando uno se pregunta realmente, el acto femenino es un acto histórico, es decir, no es de ahora, no es de moda, es un acto que está incrustado incluso en los procesos arqueológicos prehistóricos. Y yo creo que ese es el valor de Mariela García, justamente el tratar de construir un arte a través de la historia, ¿no? Es decir, condenados los que no miran hacia atrás para poder llegar más lejos. Por ejemplo, en el caso de Walter Benjamin, ¿no? El Angelus Novus de Paul Klee, ese ángel que mira hacia atrás viendo cómo el mundo se destruye piedra sobre piedra y cómo ese grito de auxilio nos permite reivindicarnos y revivir a los muertos en un proceso de acudir a esa historia. También ha habido una evolución a lo largo de su experiencia de sus colores, ¿no? De los colores tierra, terracotas propiamente asociados a todo lo que significa la arqueología. Hubo una época en que había un traspaso a otro tipo de colores, más sienas, rosados pálidos, hasta que llega a unos terciarios yo diría atemperados, donde colores como el gualda, colores como el vermellón emergen. Y me parece que esos colores saben perfectamente fundirse en una simbiosis cromática en la que no crea límites, sino que ni siquiera necesitan marco esas obras porque se expanden hacia el infinito, ¿no? Es como lo inacabado, lo que el espectador en su retina puede complementar. Y eso que lo ves en horizontal o lo reconoces en la lectura de una obra, lo sientes como diferentes capas o estratos en los que se diluye la mirada y que es una mirada que no tiene fin y tal vez tampoco principio, aunque todo corresponde a un ciclo. Se le podría hacer un recorrido, ahora que estoy investigando toda su obra, a través de la utilización de los colores, del informalismo, de la fuerza que tiene en las diferentes fases, pero a mí me parece sobre todo una artista íntegra, a la que veo y siento que siempre ha evolucionado y que se siente ella misma desde esa paz espiritual que logra para asumir ese arte de sentimientos, de sentido, más que de conocimiento o de mirar por una ventana y describir lo que ves. Pero también al mismo tiempo cada vez como su mismo trabajo arqueológico va develando, ¿no? Y en ese develar encuentra ya cosas que van saliendo a la luz. Yo creo que la bella figurina es ya una figura salida a la luz. Por ejemplo, el grabado, ¿no? El inolio, el intaglio, por ejemplo, son formatos que son hechos por capas, ¿no? En donde el proceso de la gráfica está presente y en donde también la gráfica adquiere otro matiz, que es ese matiz que no es del dibujo. En la gráfica la impresión es de eso, es imprimir, es impregnar, es meterse sobre el papel, es adueñarse. Es como yo digo, la línea en el dibujo se puede borrar. En la gráfica penetra la materia, penetra el papel, y en ese sentido la tinta sería la sangre que corre por las venas de ese papel. Por tanto, lo uno es superficial, el dibujo es superficial, es epidérmico, mientras que
La gráfica de Mariela está compenetrada, es casi un verdadero entierro, ¿no? Es una verdadera ruina, porque básicamente, y eso también parece en sus obras, ¿no? Pequeñas ruinas de esa arqueología cotidiana, contemporánea, que nos habla, que nos intenta, y ahí se vuelve la obra conceptual, ¿no? Que nos intenta, bajo indagar sobre esos contenidos, sobre esas filosofías que están ahí, nos intenta decir algo. Entonces, en ese sentido, también es una obra conceptual, porque nos permite a nosotros ir buscando, ir rebuscando, ir retirando esas capas para poder encontrar capas ya conceptuales que nos permiten saber exactamente qué es lo que esa obra nos quiere decir. La riqueza del grabado es poder reproducir en plano lo que vemos con profundidades. Eso para mí ha sido la riqueza más grande. Simplemente otra forma más de expresarme en plano y con una matriz poder hacer muchas coloraciones. Por ejemplo, este grabado, que lo tengo en varias tonalidades, hay en rojo, hay en verdes, pero lo interesante de esto es que estas superposiciones, aquí tienes colografía, tienes unos linóleos de estas fichas, estos dibujos que son reales, en tamaño natural de las piezas arqueológicas de Real Alto, el chamán, ¿no? Entonces, y la composición, pues en horizontales y con estos óvalos, es como la parte de la infraestructura social, la casa de la vivienda doméstica que está el hombre y la mujer, y la superestructura donde está el chamán, ¿no? El chamán o la chamana, porque los que hemos tenido son sexo femenino, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, tenemos estas superposiciones que parece que fuera textural y realmente es absolutamente plano. Esta figura, ¿no? Que fue una época en que hice una comparación entre la cultura Jomón y la cultura Valdivia, que el difusionismo de Betty Meggers dijo que habíamos venido de la Valdivia de estas islas de Japón, pero que después se descubrió que Valdivia viene de tierra adentro. Entonces, yo creo que en ese sentido no importa, o sea, una cosa es hacer arqueología y otra cosa es pintar y crear. Entonces, aquí estamos recreando formas femeninas con todas estas, qué sé yo, por ejemplo, este tocado como de jaguar, con estas coloraciones, como que si fuera pues un monolito con una chamoneda. Y me gusta, por ejemplo, esto del papel con esto de aquí nomás puesto espacialmente, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, por ejemplo, puede ser este linóleo. Este linóleo son 3 planchas diferentes. La matriz, ¿no? Es un linóleo a donde se aprecia más es la línea, el rasguño. Entonces esta plancha es más hecha a base de rasguños, ¿no? Y un solo color, pero con la composición dada también dentro del cuadro, dentro del formato en papel. Este es un tiraje de 6, ¿no? Este es el número 3. Entonces son diferentes formas de crear a través del grabado. Mis tirajes son realmente pequeños, ¿no? Y la gran mayoría son piezas únicas, máximo usando la matriz, pero con diferentes coloraciones. En este acetato también es un material bien rico que saca calidades de rasguño, y tenemos aquí con la matriz, que es en este acetato, y luego esta prueba de autor que hemos sacado, ¿no? Acá también hay transferencias fotográficas con intervenciones, las fotos antiguas de Guayaquil, y luego interviniendo con otros materiales, como en este caso acuarela. Esta, por ejemplo, es una serigrafía, pero es una serigrafía intervenida, ¿no? Con crayones. Y luego tenemos los crayones, que para mí han sido lo más deleitante, ¿no? Poder expresarme
con el óleo pastel, ¿no? En este caso está puro, está sin otro material. Acá tenemos otro interesante de ahora último, más reciente. Y este óleo pastel que va en la serie de Flores y Pájaros, que también comencé hace el año 22, que tengo en 2 óleos, buscando un poco el entorno, porque este entorno es el que floreció cuando estábamos en la cuarentena, que de pronto empezó a florecer todo, se limpió el aire, los pájaros, los trinos eran un escándalo cada día. En mi terraza entraban los pájaros como Pedro en su casa. Entonces realmente esto es lo que hice en crayones y en óleo, ¿no? Ya el año 22. Este crayón es del año 22 también. Cada obra de Mariela tiene su propia narrativa, su propia dimensión, pero en esencia nos resulta familiar, posiblemente porque se emparenta con una parte de nuestras propias interioridades, esas interioridades ancestrales de la humanidad y la cultura originaria de esta tierra, ávida de identidad, de armonía y levedad. Un diálogo de lenguajes, de formas, de colores que tienden puentes inevitables entre la abstracción y la sed interior. Cuando estamos frente a la obra de Mariela García, esta nos traslada a una dimensión donde su capacidad artística va a lograr la confluencia de valores estéticos sostenidos en la investigación y búsqueda de elementos que subviertan el tiempo desde la profundidad y el espacio de las culturas originarias del continente americano, siempre intervenidos por la composición y el color que desde su mano de artista se transfigura en luz y nos eleva.